Nuestro planeta es un continuo misterio. No se sabe con exactitud cuándo y cómo apareció, ni cuántas personas y civilizaciones han vivido en él. Dónde desaparecieron muchas de ellas es una pregunta generalmente retórica. En este vídeo encontrarás hallazgos arqueológicos que merecen la pena explorar. Hola amigo, estás en el canal Kirtop. Anillo con la imagen más antigua de Cristo. La Autoridad de Antigüedades de Israel realizó un estudio arqueológico de los restos de dos naufragios antiguos, uno perteneciente a la época romana tardía y tiene unos 1700 años, y el segundo es de la época mameluca y tiene unos 600 años. En el yacimiento del naufragio de Cesarea se encontraron muchas reliquias, pero una es especialmente interesante. Es un anillo de oro con una piedra verde incrustada con la imagen tallada de un joven pastor. El joven lleva un cordero sobre los hombros. Los expertos saben que este es justo el aspecto que tenía Jesús en las primeras imágenes cristianas del buen pastor. A juzgar por el tamaño, el anillo era de una mujer. La Autoridad de Antigüedades de Israel lo llamó un hallazgo muy raro. Los barcos yacen hundidos en aguas someras cerca del puerto, a solo 4 metros de profundidad. En el fondo, los arqueólogos encontraron más de 500 monedas de plata de la época mameluca y cientos de monedas de bronce y plata de la época romana antigua, así como figurillas de águila y de un actor teatral con máscara de comedia. Además de clavos de bronce, un ancla de hierro dañada, tuberías de plomo, cerámica y campanas de bronce, que se usaban para ahuyentar malos espíritus. Pero el anillo octogonal de oro con la imagen del buen pastor se considera la reliquia más exquisita de esta colección. Según el Nuevo Testamento, fue en Cesarea, donde se encontraba una de las primeras comunidades cristianas, donde el apóstol Pedro bautizó al centurión romano Cornelio, y fue la primera vez que un no judío se hizo cristiano. Este hecho puede considerarse el inicio de la expansión del cristianismo. Antiguo almacén de pergaminos tibetanos. En el Tíbet, a 180 kilómetros del Everest y a 4.300 metros de altitud, hay un antiguo monasterio Sakya. En 2003, se dio a conocer al gran público gracias a un asombroso hallazgo. Los arqueólogos descubrieron un antiguo almacén de textos manuscritos en el monasterio, que estaba literalmente sellado. El monasterio en sí fue encontrado en 1073 por Konchok Gyelpo, un monje de una antigua familia influyente que fue uno de los 7 tibetanos que se consagraron como monjes budistas. Fueron los abades de este monasterio quienes gobernaron el Tíbet hasta el siglo XIII, bajo el amparo de la dinastía mongola Yuan. En consecuencia, Sakya se convirtió en el centro administrativo del Tíbet y el movimiento budista local pasó a dominar el Tíbet. Así continuó hasta 1959, cuando China invadió el Tíbet y el abad huyó a la India, donde construyó un monasterio en la ciudad de Dehradún, volviéndose su abad. Pero, regresando a Sakya, el monasterio alberga una biblioteca única de antiguos libros manuscritos con bellas ilustraciones. Básicamente, todos los manuscritos están dedicados al budismo. En 2003, un grupo de investigadores, para su sorpresa, descubrió un enorme almacén amurallado de pergaminos y libros antiguos en uno de los muros del monasterio. Sus dimensiones son impresionantes, con una longitud de unos 18 metros y una altura de unos 3 metros. Estaba literalmente repleto de textos antiguos. Algunos se guardaban en forma de pergaminos y otros en forma de libros. Además, un gran número de textos estaban en estuches. Los investigadores chinos siguen trabajando en estos textos. Se sabe que el número de manuscritos y pergaminos ocultos es de unos 84.000. Están dedicados al budismo, a la historia, la astronomía, las matemáticas y varias artes. Algunos textos religiosos están escritos en tinta con decorados de oro y plata, y son en su mayoría de los periodos Yuan y Ming, pero otros valiosos manuscritos se escribieron en la época de Kublai Khan, en el siglo XIII. En cuanto a la biblioteca del monasterio en general, contiene muchos monumentos con información valiosísima sobre historia, cronología, geografía, medicina, etc. Todos ellos están almacenados en las estanterías del enorme agujero Lajen Chempo y tienen un aspecto muy épico. Por cierto, aquí se guarda un único cañón antiguo de unos 500 kilos, considerado el más grande y pesado del mundo. Misterioso acueducto Chinglo de Miraflores. Cuando vi esta belleza, quedé boquiabierto. ¿En serio fueron artesanos comunes quienes lo crearon con martillos y cinceles? ¿Quién vivía allí en aquella época? Por el volumen de la obra, de la que solo quedaba esta parte del muro, está claro que no se hizo sin excavadoras y camiones de varias toneladas.
Por cierto, hay muy poca información sobre este lugar, incluso en Internet de habla hispana. Las losas de piedra que se ven en las fotografías son parte de un acueducto de un antiguo canal en Lambayeque. Se trata de un sitio empinado por el que corría el río Guadalupe, trazando el borde de las piedras y descubriendo el colorido de las rocas de la zona. Rojos, granates, grises o beiges son algunos de los tonos de los diferentes estratos geológicos que las aguas erosionaron durante los periodos terciario y cuaternario. Armadura de bicicleta. En mayo de 2008, arqueólogos de la Universidad de Bristol excavaron en el territorio del Château Gaillard, Francia. A 2,5 metros de profundidad se descubrió un conjunto de objetos de hierro que componían la armadura del guerrero. Cerca de allí, los arqueólogos hallaron un segundo sepulcro, el esqueleto bien conservado de un caballo. También encontraron monedas tonas o tonias, acuñadas por Felipe II Augusto, así como monedas del Ducado de Aquitania, lo que permitió datar la armadura en el reinado de Ricardo I Corazón de León. La disposición de los fragmentos de armadura resultó inusual. Desde arriba se asemejan al contorno de una bicicleta. Imagínense el asombro de los arqueólogos cuando los fragmentos cuidadosamente extraídos se limpiaron de centenarias capas de tierra y se examinaron a detalle. Estos, sin duda, eran los detalles de la bicicleta de un caballero que estuvo enterrada casi 9 siglos. Incluso entonces, Europa empezó a ver los primeros intentos de procesamiento del hierro, incluyendo raros esfuerzos para fabricar hojas de acero mediante carburación y endurecimiento del hierro. En la posterior era latina. Se dominó completamente la tecnología para producir acero, incluyendo métodos complejos para obtener partes soldadas con alta calidad superficial y resistencia a la fricción. El estudio metalográfico de las piezas de hierro y el examen microscópico de las secciones delgadas confirman que los principales elementos estructurales de esta insólita bicicleta medieval son de acero. Como se observa, las técnicas de fabricación de productos de acero, con pocos o ningún cambio, atravesaron toda la época romana y tuvieron un cierto impacto en el nivel de herrería en la Europa medieval temprana. Poco a poco, los científicos lograron recrear el aspecto de un vehículo poco habitual en la época de los caballeros. Huevo de dinosaurio con embrión. En 2010, durante la renovación del Museo de Historia Natural de Inglaterra en Guangzhou, sureste de China, el personal encontró huevos de dinosaurio fosilizados mientras clasificaba colecciones. Estos hallazgos no son raros, pero suelen estar mal conservados. Los científicos examinaron algunos huevos y encontraron el esqueleto de un embrión dentro de uno. Resultó que el material fue recolectado en el 2000 durante excavaciones en la zona y estuvo almacenado todo este tiempo. Dentro del huevo, de 16,5 centímetros de largo, hay un embrión de Raptorsaurus. Estos dinosaurios saurópodos vivieron en el Cretácico, en lo que hoy es Asia y América. Su cuerpo estaba cubierto de plumas, no tenían dientes en la boca y sus mandíbulas tenían una capa córnea. La antigüedad del hallazgo se estima entre 66 y 72 millones de años. Los científicos lo llamaron Pequeña Inglaterra. La longitud del embrión es de 27 centímetros. Es probable que le faltaran pocos días para nacer, pero posiblemente murió por un derrumbe. La posición del embrión es muy característica. Sus extremidades posteriores a los lados, su cabeza apoyada a la parte delantera del cuerpo y su espalda doblada a lo largo del huevo. Esta postura es muy similar a la de los embriones de las aves modernas antes de eclosionar. El pollo gira la cabeza bajo su extremidad frontal, indicando que algunos patrones y rasgos del desarrollo de las aves modernas surgieron en formas tan antiguas como el oviraptorosaurio. En la actualidad, el estudio de este hallazgo utiliza modernas herramientas de escaneado y visualización. La antigua ciudad descrita por Homero. Los arqueólogos han descubierto los restos de un santuario helenístico con una inscripción que se asocia a una ciudad de la Ilíada de Homero. Según el Ministerio de Cultura griego, se hicieron excavaciones cerca del puerto en la región del Egeo. Científicos descubrieron edificios del periodo helenístico construidos con alabastro y piedras locales. El hallazgo data alrededor de los siglos III y II a.C. El lugar se sitúa al pie del monte Mavrovouni, que se extiende hasta las costas rocosas del norte de la región. Hallaron muchos objetos arquitectónicos, un entablamento, un techo horizontal sobre la columnata, 5 capiteles dóricos, la base de una estatua, partes de una columna, un barniz de mármol y 2 sombreros de mármol que retrataban a niños.
Otros hallazgos incluyen clavos de hierro, puntas de flecha, monedas de bronce de Tesalia y Macedonia, anillos de bronce, lámparas de arcilla, vasijas para beber y fragmentos de ánforas. Los científicos también hallaron azulejos con nombres de propietarios de tiendas de cerámica. Destacó un azulejo con una inscripción que podría estar asociada con Meliboya, una ciudad antigua. Los arqueólogos creen haber descubierto la ciudad de Meliboya, mencionada por Homero en el segundo libro de la Ilíada. En la sección de su obra, Catálogo de naves, el poeta listó las ciudades griegas que participaron en la campaña contra Troya bajo el rey Agamenón. Aunque a esta ciudad la mencionan otros escritores griegos antiguos y en obras posteriores, en la actualidad su ubicación exacta se desconoce. Casa del Brazalete de Oro. Enterrada en una erupción volcánica en el año 79, esta antigua ciudad romana proporcionó a los científicos una gran cantidad de información sobre la vida de los romanos en ese periodo. La Casa del Brazalete de Oro es una auténtica villa urbana de varios pisos con numerosas habitaciones, terrazas panorámicas con vistas al mar, un jardín y un viñedo con lujosos acabados. Gran parte de la hermosa decoración llegó a nosotros pese al desastre e incluye frescos, mosaicos, detalles de mármol y hojas de terracota. Algunos de los frescos cayeron de las paredes junto con el enlucido y los restauradores trabajaron muy duro reconstruyendo su apariencia original. Al parecer, la casa se dañó durante un terremoto 17 años antes de la erupción del Vesubio y algunas áreas estuvieron en reparación por mucho tiempo. El descubrimiento más triste en esta propiedad para los arqueólogos fue el de los restos de un grupo completo de personas, 2 niños pequeños y 2 adultos. Fue posible restaurar el volumen de sus cuerpos en el momento de la muerte. En la mano de uno de los adultos se conservaba un pesado brazalete de oro de unos 610 gramos. Su diseño se basa en un motivo muy común en el arte de la joyería romana antigua: 2 cabezas de serpiente mirándose entre sí. En este caso, las cabezas sostienen en sus bocas un gran disco con la imagen de la diosa lunar, Luna. Ella sostiene una luna creciente sobre los extremos de su cabeza, y el espacio entre ellos está decorado con estrellas. Fue en honor a este brazalete, encontrado en 1974, que los arqueólogos nombraron la casa. El adorno indica el alto estatus social de la mujer a la que pertenecía. Pero eso no es todo. La mujer pompeyana tenía una caja con una gran suma de dinero: 40 áureos de oro y 180 denarios de plata. Según los arqueólogos, con 20 denarios una familia de 3 podía comer por toda una semana en Pompeya. Las personas quedaron atrapadas en el pasillo que llevaba de la casa al jardín, que podría ser su salvación, pero tomaron la decisión demasiado tarde para abandonar el lugar. Los habitantes de la Casa del Brazalete de Oro perecieron bajo el balcón colapsado del piso superior. Debido a que no siempre es posible determinar el sexo de una persona pompeyana, hace 50 años se decidió considerar como mujer a quien llevaba el brazalete en la mano. El grupo fue considerado una familia: papá, mamá y 2 niños pequeños. Sin embargo, ahora se piensan que estas personas no están relacionadas entre sí: un hombre maduro, una mujer joven y 2 niños de entre 3 y 6 años. Los estudios de estos casos continúan y quizás nos esperen nuevos descubrimientos. El monte Kailash y sus misterios. El monte Kailash está situado en la parte sureste de la meseta tibetana del sistema transhimalayo y pertenece territorialmente a China. Kailash se traduce del tibetano como la joya de las nieves. El Kailash es la parte más alta de este sistema montañoso. Su altura es de 6.638 metros sobre el nivel del mar. Aunque los datos pueden diferir, no lo hacen por muchos metros. En las laderas del monte Kailash nacen los 4 ríos más caudalosos del subcontinente indio: los afluentes del Ganges, Brahmaputra y Karnali, el Indo y Satle. Debido a la altura y a la falta de civilización, surgen dificultades en el estudio de la montaña. Hasta ahora se sabe muy poco sobre el Kailash, pero esta montaña está plagada de muchos misterios y teorías sin confirmar que aguardan en el aire. Muchos intentos de alcanzar la cima de la montaña han fracasado. Nadie lo ha logrado. Las expediciones fueron prohibidas por las autoridades chinas, las Naciones Unidas y el Dalai Lama. Los peregrinos se manifestaron y bloquearon el camino. Su apariencia ya es un misterio en sí misma, con caras que se orientan hacia las 4 direcciones cardinales. Algunos científicos creen que podría ser una antigua pirámide rodeada por montañas más pequeñas, formando todo un sistema. Los geólogos, sin embargo, creen que la forma de la pirámide a lo largo de los milenios se la dieron el viento y el agua, y la propia montaña apareció bajo el océano como resultado de los movimientos y colisiones de la corteza terrestre, empujando hacia la superficie, y las grietas de la cara sur de la montaña parecen una esvástica
que en el budismo significa el poder divino más elevado y la perfección. Tal vez esas grietas pudieran haberse formado por un terremoto, pero el Tíbet es un lugar donde ocurren milagros increíbles. Parece que alguien lo hizo intencionalmente por razones secretas, posiblemente una civilización antigua. El monte Kailash está envuelto en mitos y leyendas, siendo un importante lugar de peregrinación para hindúes y budistas. Para los hindúes, es el hogar del dios Shiva, mientras que los budistas lo consideran el palacio de Buda. Se cree que la montaña podría estar hueca en su interior, un refugio para los iluminados según algunas creencias. Para dar un paseo completo por allí, hay que caminar una distancia de 53 kilómetros por el Valle de la Base. Esta peregrinación especial se llama Kora y procede de los monjes tibetanos. Según la creencia, aquellos que realizan la Kora al menos una vez en su vida se liberan del karma acumulado y pueden enfrentar su próxima encarnación con tranquilidad, asegurando una fortuna futura. Los visitantes del monte Kailash afirman que allí el tiempo parece detenerse. La concentración de esta poderosa energía es capaz de impulsar a una persona a descubrir el sentido de la vida. Ayuda a conocerse a sí mismo. Es como recargar las baterías internas. Envenenamiento masivo por mercurio en la antigüedad. Investigadores de la Universidad de Sevilla examinaron casos de envenenamiento masivo por mercurio en la antigüedad. Hoy en día, el metal líquido, cuyos vapores son nocivos, se considera de las sustancias más peligrosas del mundo. Sin embargo, nuestros antepasados no lo sabían. Un equipo dirigido por Stephen Amsley analizó 370 sepulturas en 23 lugares de España y Portugal. Los datos abarcaban 5.000 años, desde el Neolítico hasta la Antigüedad. El mayor número de envenenamientos ocurrió en la Edad de Bronce. Entonces se usaba el cinabrio, sulfuro de mercurio que, molido, da un polvo rojo brillante. Históricamente, se utilizó como pigmento en pinturas para decorar objetos, herramientas de culto e incluso los cuerpos de los muertos. Se encontró una cantidad inusualmente alta de mercurio, 400 partes por millón, en el cabello de los difuntos, en lugar de las 2 partes habituales. Según los arqueólogos, poco antes de morir, estas personas podían inhalar vapor de mercurio o comer cinabrio con fines esotéricos. Comparte este vídeo con tus amigos, deja tu pulgar arriba y escribe un amable comentario. Seguro que te traerá buena suerte este año. Gracias por sus opiniones. Adiós a todos.